De esta tarde. Amén. Buenas noches, hermanos, todos los conectados. Vamos a dar inicio con este estudio, ¿verdad? De la oración. Pues ya oramos para iniciar este estudio, pero voy a hacer yo igual una oración breve para antes de comenzar. Pues, Señor, muchas gracias, Señor, te damos porque nos permites estar aquí, Señor. Tú demandas, Señor, que oremos, Señor, por todas las cosas, Padre. Hoy estamos viendo, Señor, este tema acerca de la oración, Señor, como tú enseñaste, Señor, a orar a tus discípulos, Padre, y ahora tú transmites, Señor, esa revelación, Señor, a través de tu palabra, Señor, a nosotros, Padre. Cuán importante es estar en relación y en comunión, Señor, contigo cada día, Padre, y en cada aspecto, Señor, de nuestra vida, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, este estudio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues miren, hermanos, vamos a continuar con esta oración. Hay una sexta petición en esta oración y dice Mateo, capítulo 6, versículo 13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Veamos que en el estudio anterior, hermanos, vimos acerca del perdón. Ajá. Y el versículo anterior y comienzan con un y. Ajá. Están unidos. Ajá. Vienen como juntos, con pegados. Y ahorita vamos a ver, ir viendo todo este tema, pero dice, y perdona nuestras deudas, vimos el estudio pasado, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ajá, vamos a ver entonces esta última petición, ¿verdad? Entonces, es algo, hermanos, que tenemos que tener muy presente, que nuestra dependencia es completamente hacia Dios. Ajá. Y sabiendo que si nosotros confiamos en nuestras fuerzas, en querer hacer cualquier cosa por nuestras fuerzas, vamos a acabar sucumbiendo al pecado, vamos a acabar haciendo las cosas mal, porque fuera de Dios, dice la palabra, nada podemos ser ni hacer. Nuestra dependencia es completamente a Dios. No somos autosuficientes para vencer el mal. Necesitamos a Dios en nuestras vidas, hermanos, para poder vencer el mal. Ajá. Entonces, en esta oración y esta sexta petición, y la oración en general que hemos visto, pues el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? A no depender de nuestras fuerzas, ¿verdad? Sabedores de que todo proviene de Dios. Ajá, a descansar en Él, saber esperar en Él, ajá, y apoyarnos en el poder del Señor y en la comunión que nosotros tengamos con Dios. Ajá. Y entonces, en esta última parte de esta oración, vamos a ver dos cosas importantes. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La pregunta entonces, voy a iniciar con una pregunta, hermanos. ¿A quién acudimos cuando somos tentados? ¿A quién acudimos? Antes de entrar entonces a profundizar esta parte, pues vamos a ver lo que significa esta palabra tentación. El original griego de esta palabra puede significar tres cosas: prueba, tentación en sí misma e incitación. Ajá. Entonces, esta palabra de no nos metas en tentación puede significar prueba. Ajá. ¿Qué ocurre, hermanos? En este mundo siempre estamos viviendo
circunstancias. Ajá. Vamos a llamarle a veces problemas, circunstancias. Hay cosas que ocurren en nuestro diario vivir. Ajá. No estamos exentos con eso. La pregunta es, cuando nosotros estamos en medio de una dificultad, en medio de cualquier circunstancia que pueda ser para nosotros difícil, que nos cause aflicción, que nos cause miedo, que nos cause cualquier cosa, ¿a quién acudimos para vencer esos sentimientos? La respuesta debe ser, pues, que acudimos a Dios, debemos acudir a Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando en lugar de acudir a Dios en medio de estas circunstancias, queremos luchar y lograr las cosas con nuestras propias fuerzas? Pues es muy común que entonces, en lugar de hallarnos en una prueba, caigamos en tentación y por lo tanto caigamos en pecado. Esa es la circunstancia. ¿Siempre va a haber pruebas? Sí. Ajá. Entonces debemos tener esto bien claro, ¿verdad? Nosotros por nosotros mismos somos débiles y propensos a caer en pecado si nos alejamos tan siquiera un poquito de Dios. Si nos alejamos y dejamos de tener comunión con Dios, somos propensos a eso, a caer en pecado. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:12. Dice, lo voy a leer. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Tenemos que estar siempre entonces alertas. Por eso es necesario que, al igual que cada día reconocemos que necesitamos el sustento de Dios, que necesitamos el perdón de Dios, también recordarnos que somos débiles, ajá, y que necesitamos la ayuda de Dios para vencer cualquier circunstancia a la que nos enfrentemos. Estamos en este mundo, sí, pero no somos de este mundo. Ajá. Sí podemos vencer a la tentación y evitar caer en el mal, pero eso es solo por mera obra de Cristo, por su mera gracia de Cristo. Ajá. Por nosotros mismos no podemos. Entonces, ¿quién es el que nos tienta? Esa es otra pregunta, ¿verdad? ¿Dios? ¿El diablo? ¿O nuestra propia carne? Dice la palabra en Santiago, si alguien lo tiene, lo puede leer. Santiago 1:12-14, por favor. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura. Amén. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de... 14. ¿Perdón? 1:12-14. Ah, muy bien. Gracias. Perdón. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ajá. Entonces, hay otra versión que dice el último versículo, el 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Entonces, Dios no tienta a nadie, hermanos. Dios no nos tienta. Ajá. Pero sí existe, hermanos, cuando dice la Biblia, mas líbranos del mal, esta palabra mal significa malo, maligno, viene de eso. Y por lo tanto no es un sustantivo, se refiere a una persona. El mal como tal no es un sustantivo, es alguien. Ajá, más líbranos del malo, del maligno. Entonces Dios no nos tienta, hermanos, pero hay alguien que siempre está buscando
tentarnos y utiliza nuestra debilidad en nuestra propia carne para valerse de eso, para valerse de eso. Incluso se aprovecha también de las circunstancias que vivimos diariamente para valerse de eso y tentarnos. Es por eso que cuando en medio de cualquier circunstancia, tú y yo no aprendemos a depender completamente de Dios, vamos a caer en esa tentación. Porque dice la palabra que Satanás está al acecho como león rugiente. Él es el maligno, él es el mal. Cristo fue tentado porque Cristo tenía necesidad de orar esto si en él no había pecado. En él sí no había pecado y sin embargo en el desierto Satanás quiso tentarlo, pero él, teniendo la sabiduría y la comunión que venía de su Padre, ¿verdad? Él pudo vencer esas tentaciones. Pero lo mismo pasa con nosotros, somos tentados diariamente, el enemigo busca cualquier cosa, cualquier circunstancia para valerse de eso y hacernos pecar. Ese es su objetivo. Y si entonces nosotros no dependemos completamente de Dios, no mantenemos nuestra comunión con Él cada día, como ya estudiamos en versículos anteriores, vamos a caer en tentación. Ajá. Y entonces dice, más líbranos del mal. Ajá. Más líbranos de ser tentados por el maligno. Ajá. Entonces, Dios no tienta a nadie, pero podemos ver en algunas partes de la Biblia, ¿verdad? Cómo Satanás se acercó, por ejemplo, en el caso de Job, se acercó a Dios y le pidió permiso. Le pidió permiso porque Dios es el único que permite todas las cosas. Le pidió permiso y Dios se lo concedió. Fuera de que Dios quería trabajar y alguna circunstancia con Job, ¿no? Dios habla cosas buenas de Job. En medio de esa circunstancia, Dios presume a Job, ajá, era su hijo, dice que era perfecto en todos sus caminos. Y Satanás, sin embargo, dice, no importa, déjame hacerle esto, ajá, déjame quitarle esto y vas a ver si no blasfema contra ti, ¿no? Y entonces, el maligno tentó a Job, ajá, el maligno. Dios no nos tienta, ajá, pero sí hay cosas y circunstancias cada día, por lo tanto, cada día nosotros debemos aprender a depender de Dios, ajá. Entonces, por eso pedimos a Dios, que es el único que puede fortalecernos, ¿verdad? Para no caer en esa tentación, que no nos desampare, ajá, porque sin Él, pues estamos perdidos. Somos presa fácil del enemigo. Pero si nosotros buscamos la comunión y la dependencia de Él cada día, reconociendo que con nuestras fuerzas no podemos, hermanos. Ponle el nombre que quieras a tu circunstancia, a tu problema, a todo. En tu carne no vas a poder, no podemos porque somos débiles. Solo es a través de Él y de nuestra comunión con Él. Ajá. Por eso dice Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Ajá. Entonces, ¿hay pruebas? Sí. En quién tú te refugies en medio de las pruebas, eso va a marcar la diferencia. Eso va a marcar la diferencia. Ahora, ¿de qué nos valemos nosotros, hermanos, para poder vencer todas esas circunstancias? Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ajá. Mateo 26:41. O sea, Jesús mismo
decía, tenemos que velar y tenemos que orar. Ajá, esa es la puerta, hablábamos, ¿verdad? Y lo decía el pastor Jorge, decía algo muy bonito acerca de la oración, que cuando oramos es como ir a nuestro hogar, ajá, a nuestro hogar que es Dios. Y estar en Dios, estar con Él, es el único lugar seguro, ajá. Entonces, el principio para vencer la tentación es reconocer que somos débiles. Ajá. Y después, pues, velad y orar. Velad y orar. Después dice esta parte de la sexta petición, líbranos del mal. Entonces, después de orar, no nos metas en tentación. Jesús continúa con esta parte, más líbranos del mal. El poder vencer a la tentación tal como lo hizo Cristo cuando fue tentado en el desierto, es ser librado del mal, es ser librado del mal. Ajá. Y entonces, esta petición nos da una valiosa enseñanza. Ajá. En esta petición reconocemos nuestra nula, cero autosuficiencia. Nosotros no nos podemos valer por nosotros mismos. No solo vale con reconocer nuestra debilidad, sino también que no somos autosuficientes para vencer al mal por nosotros mismos. Ajá. Por eso es importante pedir cada día esto y anhelar ser guardados por el Señor. Y no solo entonces es nuestro deber, es nuestra responsabilidad como cristianos, hermanos, como hijos de Dios, ajá, para nosotros poder mantener nuestra santidad. En el versículo pasado, hermanos, hablamos, el perdón lo relacionamos con la santidad. Qué importante es nosotros mantenernos como hijos de Dios, mantener nuestra santidad, ajá, aún en medio de cualquier circunstancia. Entonces, es nuestro deber, ajá, y también nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Cada día reconocer que nuestras fuerzas no podemos vencer el mal, solo a través de Cristo. Dice el Salmo 121, 7 y 8, ¿alguien lo puede leer? Salmo 121 del 7 al 8. Amén. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ajá. O sea, ¿quién nos guardará de todo mal? Solamente el Señor. Solamente Él puede, hermanos. Por eso es bien importante mantenernos arraigados a la vid. Decía, ¿verdad? Que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y entonces un pámpano cuando se separa de la vid, se muere y se marchita. Pero si nos mantenemos unidos a la vid verdadera, Él nos guarda. Él nos guarda del mal, del maligno. Ajá. Y entonces, hermanos, si Él nos guarda del mal, si Él nos guarda del maligno, ya no hay excusas. Ya no hay excusas entonces para nosotros fallar, caer de nuevo en lo mismo. Ya no hay excusas. ¿Cuál es la respuesta? Cristo. Mantenernos en Cristo, mantenernos siempre pegados al Señor. Ajá. Y entonces, esta petición también nos enseña que en cualquier momento somos nosotros susceptibles a desviarnos del camino. Somos susceptibles a desviarnos por cualquier cosa. Más hoy en día, hermanos, un simple pensamiento filosófico, movimiento filosófico, humanista, que se enseña en las escuelas, que se vive en la sociedad, que leyes aprueban pensamientos y filosofías que se oponen a la voluntad de Dios. Es muy fácil, hermanos, desviarnos.
Si no estamos firmes en Cristo, es muy fácil desviarnos del buen camino. Y entonces, cuando nosotros confesamos nuestra debilidad, pues también rogamos a Dios, ¿verdad? Que nos sostenga para no caer en pecado. Le pedimos a aquel que ordena todas las cosas en el cielo y en la tierra, que nos aparte de situaciones pues que podrían hacer daño a nuestra alma. Ya vimos que Dios se ocupa de cada aspecto de nuestra vida. En esta oración, Cristo pidió por su sustento el pan físico, el que necesitamos para vivir, el vestido, una casa, un trabajo, sí, pero también se ocupa de la parte espiritual. Ajá. Y entonces cuando nosotros estamos diciendo líbranos del mal, pues le pedimos, ¿verdad?, a aquel que puede hacerlo, que nos aparte de situaciones que nos pueden dañar espiritualmente, porque es lo más importante, es lo que a Dios le importa. Ajá. Y que Él no permita, pues, que seamos tentados, ¿verdad?, más de lo que podamos soportar. Primera de Corintios 10:13 así lo expresa. ¿Alguien lo puede leer, hermanos? Primera de Corintios 10:13. Si alguien lo tiene. Dice la palabra de Dios: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Hay otras versiones que en lugar de tentación dice prueba. Ajá. Ya vimos la diferencia, hermanos. Una tentación que nos seduce a pecar no viene de Dios. Que en este mundo tenemos circunstancias adversas que a veces ponen a prueba nuestra fe, sí. Pero si no aprendemos a depender de Dios, es muy fácil que entonces esa prueba se convierta en una tentación y caigamos en un pecado. Quiero aclarar esta parte porque a veces podemos confundirnos. Dios no tienta en el modo de que seduce a que peques. No, Dios no permite esas circunstancias. Sin embargo, sí estamos en este mundo, sí tenemos circunstancias que nos afligen, que nos afectan. Y lo que tenemos que hacer es ir a Dios y aprender a depender completamente en Él y confiar en Él. Ajá. Entonces, cuando oramos, entonces, líbranos del mal, también lo que estamos haciendo, hermanos, es que estamos mirando a Cristo. Por Cristo es que somos salvos y por Cristo y a través de Él es que podemos ser santificados. Ajá, a través del poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, por esta relación y comunión, ¿verdad?, con Cristo, es que nosotros podemos orar al Padre y de esta manera poder vencer la tentación. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y entonces este pasaje tan bonito, ¿verdad?, nos lleva al pasaje de Mateo 4:1-11, y ya lo hemos estudiado, donde Cristo dice: vence al mal con el bien, o sea, con la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos esta petición delante de Dios, estamos orando, estamos diciéndole que estamos mirando a Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que gracias a Él y a su obra redentora, nosotros podemos luchar. Y Él ya hizo lo difícil, hermanos. Él ya pagó la deuda del pecado que nos tenía condenados a muerte. Ahora, a través de esa obra de redención, nosotros podemos dar la batalla y avanzar hasta alcanzar la meta. Ajá. Y hasta alcanzar la meta, que es, ¿cuál es tu meta, hermano? ¿Para qué eres cristiano? ¿Para qué vives como cristiano en esta vida? Porque esperamos un día
la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Esperamos que un día Él venga de nuevo. Ajá. Y entonces, Gálatas 1, del 1 al 4, si alguien lo tiene, lo puede leer, hermanos. Amén. Del Dice la 1 al... palabra de Dios, Gálatas 1, del 1 al 4. Sí. Dice Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén. Él ya hizo la parte difícil. Así es, amén. Él se dio a sí mismo para librarnos de este presente siglo malo. ¿No te suenan, hermano, actuales esas palabras? A pesar de que Pablo las decía, ¿verdad? Hace muchos años las compartía a los hermanos en Galacia, pero suenan actuales. Ajá. Solamente Cristo, ¿verdad? A través de Cristo podemos librar la batalla de este siglo que es malo y que parece que cada día va empeorando, hermano, solamente a través de Él, porque Cristo sigue intercediendo por nosotros. Hoy en día Cristo intercede cada día por nosotros como el sumo sacerdote, ¿verdad? Ya lo leímos en Hebreos, como el sumo sacerdote y el único intercesor. Juan 17:15 dice, Jesús está orando y ora de esta manera y dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Cristo es el que intercede por nosotros. Cristo sigue intercediendo también todos los días por nosotros, pero esa relación, ¿verdad? Es cuando nosotros vamos a Él, cuando nosotros tenemos comunión con Él, pues Él pasa el dato, ¿verdad? A su papá a través de esa comunión que nosotros tengamos con nuestro Señor. Por eso es tan importante, hermanos, mantener fuerte nuestra relación con Cristo, mantener nuestra comunión con Él fuerte, fortalecida, constante. Ajá, constante. Otra de las cosas, hermanos, que entonces cuando oramos, ¿verdad? Líbranos del mal. También estamos pidiendo andar en el Espíritu. Ajá. Si no hubiéramos sido regenerados, ¿verdad? No tendríamos la opción de luchar. Ya estaríamos condenados. Nuestra condena era clara, ¿verdad? La muerte, porque la paga del pecado es la muerte. No tendríamos opción de lucha. Ajá. No podríamos tener esa opción de pedir andar en el Espíritu, porque seguiríamos viviendo bajo el poder del maligno, revolcados en este mundo, ¿verdad? Perverso, con todo y nuestros pecados, porque así andábamos en el mundo antes de conocer a Cristo, revolcados en nuestros pecados, y así nos tenía el diablo. Ajá. Y le gustaba tenernos de esa manera. Pero a través de Cristo, que lavó, ¿verdad? Nuestras vestiduras, lavó nuestros pecados, entonces tenemos una opción. Tenemos una opción y es de dar la lucha cada día. Y entonces, gracias a Cristo, podemos orar y pedir que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Y de esta forma, poder vencer la tentación. Primera de Pedro 5:8, y lo voy a leer, dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Debemos estar alertas, ajá, pero podemos vencer al maligno y la tentación solo cuando el Espíritu Santo controle nuestro ser.
De otra manera, hermanos, no se puede. Por eso todos los días es importante esta parte, ¿verdad? Que oraba Jesús, ir al Padre y pedir perdón cada día, estar a cuentas cada día, crucificar nuestra carne cada día, porque es la única forma en la que entonces el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida. Gálatas 5, 16 al 17, y con esto voy a terminar. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Eso habla Gálatas sobre la lucha. Hay una lucha diaria entre nuestra carne y el Espíritu, y solo a través de la comunión que tenemos por la oración, por leer la palabra de Dios, ¿verdad? Es que podemos dar esta batalla. Solamente a través de la comunión con Dios. De otra manera, no se puede. Y termina este versículo, hermanos, diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta parte, hermanos, no está en los escritos originales. Yo no me voy a meter mucho en eso, pero sí sé una cosa, es una realidad, es cierto. Solamente de Él es el poder, el reino y la gloria, para siempre. Y termina entonces esta parte con una alabanza a Dios, con una alabanza a su Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y es una verdad. Si estaba incluido o no, si originalmente sí lo escribió, no importa, es una realidad. Solamente a Él le corresponde todo el poder y toda la gloria. Por siempre. Y termina esta oración 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y en negativo, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No me voy a meter mucho en eso, hermanos, porque ya vimos acerca del perdón. ¿Qué quiere decir ir a pedir perdón al Padre? Es primero tú, perdona. Primero tú, hazlo, y después en automático tu Padre lo tomará como justicia. Y pues con esto, hermanos, terminamos esta porción sobre la oración que hizo Cristo, y yo cedo la palabra a mi hermano Jorge. Muchas gracias, Yazaret. Hemos recibido a lo largo de este discipulado y en la profundidad del estudio de la oración del Señor Jesucristo, una llave, verdaderamente llaves para entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. A mí me toca en este momento iniciar el capítulo 7. Todavía hay algunos temas del capítulo 6 que van a ser tocados, pero yo inicio el capítulo 7 y tiene bastante relación con lo que se acaba de exponer. Se llama el subtítulo El juzgar a los demás. Capítulo 7, versículo 1, 2 y 3 y 4 y 5. Del 1 al 5. Lo leo para entrar en materia. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo,
y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Todo se deriva del hecho de un corazón duro, un corazón endurecido. Miren, ¿qué cosa es el juicio? ¿Qué cosa es el hecho de juzgar? Porque aquí dice de entrada, y como una frase que una plataforma de la cual deriva todo lo demás, no juzguéis, es una prohibición, pero da las explicaciones. El Señor explica y abre toda una gama de posibilidades. Juzgar. ¿Qué cosa es juzgar? ¿Qué cosa es el juicio? Pues a nivel humano, el juzgar es pues una falta de perdón. Primero, es sentenciar y ejecutar. Cuando uno juzga, pues ya dictó la sentencia. Esta persona es tal, tal, tal y tal. Esta situación es esto y esto. Ya abrió el tema y lo cerró en una o dos frases. Es algo serio, porque nosotros no somos como los gentiles que tienen una palabrería. Hoy en día estamos viendo cómo entre gentiles están juzgando por una u otra razón y cada uno ejecuta sus propios juicios. Países enteros, regiones enteras del mundo están juzgando a otras regiones. ¿Qué actual es esta frase? ¿Qué actual es esta frase de Cristo? Hace 2000 años. Miren, yo quiero remontarme al principio. Vamos a Génesis 18:25. Tenemos que nutrirnos de la palabra para tener una visión clara. Génesis 18:25 es un tema de todos los días. Dice así: Abraham intercede por Sodoma. Miren nada más, qué diferente es este pasaje. Abraham intercede por Sodoma. ¿Qué será que Abraham no sabía lo que sucedía en Sodoma y que intercedía? Abraham tenía un corazón tierno y pensaba en las personas. Y se hizo presente al Señor. Y en el versículo 25 dice Abraham, hablando con el Señor, es un diálogo muy especial en el que Abraham platica con Dios. Y Abraham usa este argumento: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham le está llamando a Dios el juez de toda la tierra. Quiere decir que ya hay un juez. En la tierra hay un juez establecido por el mismo creador, que es el juez. Abraham implora por la gente de Sodoma. A pesar de que abundaban los malvados, él hace una intercesión al juez de toda la tierra. Finalmente, pues se ejecutó el juicio que Dios tenía ya para ese lugar.
pero sí nos llama la atención que Abraham tiene la sensibilidad de interceder. En Isaías 33, 22. Si alguien ya lo encontró. Amén. Lo puede leer, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Amén. Miren, si no tenemos a Dios como nuestro juez, nuestro legislador, entonces no lo podemos tener como rey ni como salvador, porque Él lo es todo. Estos conceptos que estamos exponiendo nos van quitando la carga de ser nosotros los jueces, porque el juzgar, y todos creo que hemos caído en esa falta. Yo me confieso que he caído repetidas veces en el hecho de juzgar. Luego me arrepiento y veo que necedad fue la mía. Yo diré cosas que he visto a lo largo de mi vida, y qué bueno que Dios me ha dado más años de vida para poder, pues podemos decir, arrepentirme de juicios que yo había hecho anteriormente y ver la gracia de Dios obrar sobre aquellas situaciones. Porque el que juzga da algo por hecho, y el único que sabe todas las cosas es Dios. Es Dios. ¿Cuál es la característica de una persona que juzga? Vamos a Romanos 2, versículo 1. Así dice, lo leo yo. Por lo cual eres inexcusable. No, ese es Romanos 1. Romanos 2, sí. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Miren cómo Pablo tiene la misma frase que Cristo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practiquen tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Miren, aquí en pocas palabras, lo que está diciendo Pablo como revelación es que el que hace juicio sumario ya no deja la posibilidad del arrepentimiento, porque menosprecia la obra de Dios en las personas. Si tú juzgas a alguien que es un tal por cual, puedes poner los adjetivos que quieras, pues ya no das lugar a la obra que Dios está haciendo en su vida, y Dios está obrando en todos. Ya hemos leído en diferentes estudios y predicaciones que el Espíritu Santo obra en el mundo para arrepentimiento. Continuamente el Espíritu Santo está obrando en las personas del mundo para que se arrepientan. De allí nos sacó el Señor. Y luego dice el versículo 5, Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Y no obedecen, sino que obedecen a la injusticia. Nos va abriendo el entendimiento, ¿verdad?, en la lectura de la palabra sobre el hecho de juzgar, Vamos sacando algunas conclusiones. Juzgar sumariamente, pues ya no le da oportunidad al arrepentimiento que Dios está trabajando en las personas. Más abajo, en el versículo 13 del capítulo 2 de Romanos, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusando o defendiendo sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Un día todo se habrá juzgado. Hay un juez, todo pasará a juicio. Así es que sacamos conclusiones. El que juzga tiene un duro corazón y le llama la palabra un duro corazón no arrepentido. Miren que casi siempre los fariseos pertenecían a ese grupo, ¿verdad? Juzgaban de una manera sumaria. En el Romanos 14:1, ahí mismo en Romanos, vamos para adelante, 14:1 dice, le pido a alguien que lo encontró ya que lea, si me hace favor, del Amén. 1 al 10, por favor. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Amén. Adelante, adelante. Ajá, lo vuelvo a leer. Sí, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Amén. Está apagado su micrófono, pastor. Es del 1 al 10, por favor, hermana. Ah, ok. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie y cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzgan iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Miren, las lecturas de la palabra nos van abriendo el entendimiento sobre esto de juzgar. Hay mucha gente que
como no tiene un duro corazón y no tiene el deseo de conocer la palabra de Dios, pues hasta piensa que el andar juzgando a los demás le está haciendo un favor al Señor. Y no, vemos claramente que no. Cristo lo prohibió, lo dijo, no lo hagas, no juzgues para que no seáis juzgados. En el capítulo 15, versículo 1, hace un compendio. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Miren, cuántas veces en la consejería, cuántas veces en las pláticas entre hermanos en la fe, me refiero, pues se sacan temas y se sacan circunstancias de personas y se les aplica un juicio. Esta persona es así o esta persona es asado. ¿Cuántas veces en los conflictos familiares entre parejas o con los hijos es que, y se les da un calificativo, pues el que está dando el calificativo es el que califica, el que juzga? Y qué equivocados, ¿verdad? Vienen esos juicios, porque no dan lugar a la obra de Dios, no dan lugar a lo que es la palabra de Dios, no dan lugar, sino ya se toma como algo decidido por la eternidad, lo que se está juzgando, lo que se está juzgando. ¿Tú quién eres? En Santiago 4, 11 y 12, dice lo mismo, ¿tú quién eres? Santiago 4, 11 y 12. Si alguien lo encuentra antes que yo, por favor. Amén. Dice Santiago 4, 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Amén. Amén. Es difícil como pastores, como consejeros, con la Biblia en la mano, decirle a un hermano o a alguien que llega con su caso a exponerlo y habla de una tercera persona, llámese su pareja, su hijo, su hermano, y lo pone pero barrido y como arrastrado, ¿verdad? Y prácticamente lo declara hijo del Averno. Y la Biblia le dice y tenemos que decirle, pero tú quién eres que juzgas y ya no das lugar a la obra de Dios sobre esa persona. ¿Y tú quién eres que con ese juicio te estás condenando a ti mismo? Porque eso dice la palabra. Miren, Dios solo le ha dado el hacer juicio al Hijo y con una sola razón. Vamos a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 19 al 23. Juan 5, si lo encuentra alguien antes que yo. Amén. ¿Lo leo, pastor? Por favor. Dice la palabra de Dios. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hasta Amén. el 20. Hasta ahí. ¿Sí? Amén. Vean qué importante enseñanza. Es un pasaje que lo hemos
estudiado muchas veces. Pero ahora, con el enfoque del juicio, el juicio vano, el juicio que trae culpabilidad y condenación, miren, la manera como Dios ha establecido que sean las cosas es que el Padre que ama al Hijo y le ha mostrado todas las cosas, y el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y el Hijo, que es Jesucristo, ha pasado en la encarnación como hombre por todas las tentaciones, ya la decía Yazaret. Él ha vivido en su carne las envidias, las falsas testimonios y personas a las cuales él pudo pues maldecir de una manera absoluta. Sin embargo, a nadie maldijo, perdonó, no a todos, pero incluso perdonó a los que lo estaban crucificando, porque dijo que eran ignorantes, no saben lo que hacían. El juicio ha sido dado a Cristo. Cristo es el Señor Jesucristo es el que hace juicio. Ya no es el Padre, sino es Cristo el que juzga. Y el propósito del Padre por el cual dio el juicio al Hijo está en el versículo 23, para que todos honren al Hijo como honra al Padre. Y el que no honra al Hijo, pues no honra al Padre que le envió. Hasta aquí el estudio. ¿Y qué podemos concluir? ¿Es bueno, tiene algún sentido juzgar al hermano, juzgar a la persona, juzgar? Pues no, él dijo, no juzguéis, capítulo 7 de Mateo, versículo 1, para que no seáis juzgados. Miren, en Primera de Juan, capítulo 2, vamos allá para terminar. Primera de Juan, capítulo 2. Es mi propósito que la lectura bíblica, el leer la Biblia, nos lleve a conclusiones. No necesitamos dogmatizar. La palabra misma nos está hablando. Primera de Juan, capítulo 2, si alguien lo quiere leer, del 27 al 29. Amén. Dice la palabra de Dios: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Amén. También el 29. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Amén. Vean que un día no solo compareceremos en el tribunal de Cristo, y también aquí habla de que compareceremos ante él cuando él se manifieste. Y si hemos estado hablando, juzgando a los hermanos y a todo cuanta persona se nos ha cruzado en el camino, yo creo que no vamos a tener confianza para acercarnos a él. ¿Por qué? Pues porque él es lleno de justicia. Él es ser como él, ¿verdad? Él es justo. Él sabe cómo hacer justicia y nosotros no. Él es lleno de amor y misericordia y de sabiduría. Y si somos nacidos de Él, o sea, venimos en Él ha nacido en nosotros y nosotros en Él y de Él, pues entonces también seamos justos y dejemos que sea Él
y solamente Él el que haga esa justicia. Y finalizo en 1 de Juan 3, del 11 al 12, allí adelante. La leo yo. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el maligno, que era del maligno. Caín era del maligno. Ya se habló muy bien, se definió muy bien que no existe el mal, existe el maligno. Yazaret lo expuso de una forma muy correcta y aquí está el ejemplo. Caín era del maligno, o sea, el maligno lo tenía totalmente controlado. Caín hacía lo que el maligno le ordenaba y mató a su hermano Abel. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Miren, muchas veces el juzgar a los demás, podemos caer en el pecado de Caín, o sea, hacernos instrumento del malo, porque tenemos envidia del hermano y lo juzgamos, o de la persona. Caín no razonó según Cristo, porque no era de él, era del maligno, y mató a su hermano. Y hasta cierto punto el juicio insensato, el juicio que no tiene propósito, y ningún juicio tiene propósito porque solo Cristo puede juzgar, pues viene del maligno. Y la intención es matar. ¿Por qué matar? Porque las obras son malas de aquel que está tomado por el maligno. Aquí hay una explicación. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. En el próximo estudio, que va a ser dentro de 15 días, les anticipo que el próximo viernes no hay estudio, pero para el otro viernes, después del Viernes Santo, sí va a haber estudio. Vamos a ver, por mi parte voy a ver la parte de la viga en tu ojo y la paja en el ojo ajeno. Hay una enseñanza muy importante, varias enseñanzas en eso de la viga y la paja. Les agradezco con todo mi corazón, estoy muy conmovido por esta enseñanza. Tiene una trascendencia tremenda, como Caín no solo juzgó a su hermano Abel, sino que llegó a matarlo. Y eso tiene mucho que ver con el juicio, porque el juicio es, pues, eso, en nuestro corazón, matar. Ya lo vimos en el principio de las bienaventuranzas y los estudios que hemos hecho sobre el reino. El Señor no se queda con nada. El Señor quiere que vayamos a buen puerto. Andamos en un mundo muy peligroso y muchos caen porque no leen la palabra y no tienen fe y no siguen las enseñanzas del Señor Jesucristo. En esta ocasión oramos por todos aquellos que, diciéndose o pensando que son cristianos, están odiando, están juzgando y están condenándose a sí mismos. Señor, no queremos juzgar nosotros, solamente queremos interceder como Abraham intercedió delante de ti. Escucha nuestra oración. En el nombre de Jesús, amén. Está terminada la enseñanza del discipulado del día de hoy. Que el Señor les guarde, les bendiga, les abrazo junto con mi hermana Yazaret. Les abrazamos y les deseamos Amén.
Muchas gracias, Pastor Yasa. Dios los bendiga. Bendiciones, hermanitos. Gracias, hermano. Gracias. Muy buenas noches.